grabación Otilia, se ha reanudado. pienso Bueno, yo que lo primero de aprendizaje, que bueno, pueden hacer ¿qué? es llenar Oti, ¿por qué no hacemos primero que ellos identifiquen su estilo, para que ellos puedan entender luego, cuando a medida que vayamos explicándoles, puedan entender Ah, mejor? bueno, Entonces, tú tienes el link ahí, el documento. el enlace ya lo mando. Sola. Sé que van a ver todo, pero no van a conocer mis secretos. Entonces ya les voy a mandar el enlace. Carla Quindío, ese enlace, cómo los envío, ¿qué me ayuda? Doctora, por Chat. el chat está en la parte inferior derecha. Ah, Ahí dice chat, por ahí puedes, lo por que favor, pasa es que como que enviar. lo que pasa es que a mí solo una ventanita que me veo sola. Ah, wow. Sí, Entonces, es que me veo o si sola. quieres, por favor, me la envías a... Me la envías a mi WhatsApp. Enviárselo a quién. No más. Sí, Eh, por favorcito. Sí, ya, Escríbame un puntico y yo eso se lo envío. perfecto, Sí, por favor. perfecto, ya te lo envío. Porque yo creo que aquí todo el mundo está viendo lo que yo tengo. Bueno, mientras tanto. Este, bueno, entonces ve hablando, Lisette. Eh, Liliana, ¿me Espérate, haces yo el aquí voy favor a de enviarme? iniciar mi video. Ahí se ve. Ah, Ahí pero están viendo la cámara mía. Otilia, ¿se ve mi cámara o no? sí, te estamos viendo a ti. No, veo a ti y yo estoy compartiendo la pantalla. Tú estás compartiendo pantalla. Espérate un momentito. Estoy ya. Bueno, entonces, mm, qué cosa. Aquí, por esto voy a abrir y por esto Te acabo de enviar escribir, a doctora ella. Otilia, ahí por WhatsApp. Sí, sí, ya estoy enviando. Por favor, ya le estoy enviando. Le acabo de enviar. Y ahora sí, voy Ok, bueno, entonces a abrir acá. iniciemos un poco Y con lo que tiene que ver. Nos gustaría iniciar con lo que nosotras hemos recibido y aceptado hasta ahora como definición, ¿cierto? De los estilos de aprendizaje. Se trata de una tendencia, ¿verdad?, que es relativamente estable, quiere decir que en algún momento puede cambiar, y que muestran las personas o los estudiantes, en este caso, en nuestro contexto de educación, al utilizar la misma estrategia en situaciones de aprendizaje. Entonces, este concepto no es nuevo, este concepto, digamos que en investigación salía a partir de la década de los 50 y ya en educación a partir de los 70. Eh, Sin embargo, hoy en día es como la definición más aceptada, esta que les acabamos de traer aquí hoy. Siguiente diapositiva, Oti. ahí, espera. Ya. Bien, Bueno, el proceso de nosotras acá aprendizaje. les vamos a mostrar que esto es un proceso. ¿Vas a hablar, Lisette? Bueno, Dale tú, aquí le sí. vamos a mostrar que esto es un proceso cíclico eh, que para Kolb se parte de la herencia y hay, digamos, tres etapas, pero hay cuatro formas de adquirir el conocimiento o de llegar al conocimiento. Uno es aquello que tiene que ver con el estilo reflexivo, el estilo teórico y el estilo pragmático. Que ustedes realicen ahora el video que les mandamos, se van a ver la definición, aunque nosotros aquí se las vamos a mostrar. Y queremos decirles que
que los estilos no incluyentes. Ustedes de pronto, algunos ahora se van a dar cuenta que podemos poseer dos maneras de acceder al conocimiento. Por ejemplo, ser muy teórico o ser práctico y activo, o en fin. Entonces, ustedes lo van a descubrir ahora. Aquí, esto es lo que se llama la rueda de Kolb. No sé si Liz hablar de su rueda de Kolb Sí, o la hablamos nosotros. O y la, en esta diapositiva que ustedes ven aquí, interesante, la rueda nos muestra ese desarrollo de Kolb en el que se presentan las cuatro fases de lo que le hablaba la profesora Otilia. Entonces, una persona cuando aprende va a procesar, ¿cierto? Y va a trabajar esa información. Esa forma de trabajarla es en cuatro fases. Entonces, la primera, como ustedes lo observan ahí, es la experiencia concreta, es decir, los estudiantes mediante experiencias directas, ¿cierto? Y específicas, se acercan, ¿verdad?, al objeto estudiado, y esto da pie pues a la observación. Observan, primero lo vivencian, luego lo observan y ya al observarlo, como lo observan allí, observación reflexiva, pues inician una etapa de hipotetización donde ellos se intentan responder a preguntas de forma general, empiezan a preguntarse, ¿cierto? ¿Qué relación tiene esa información que ellos tienen, que acaban de recibir y qué podría significar? Luego pasan a esta conceptualización que ya es más abstracta, y de aquí, de las hipótesis que ya habían sacado, van a crear conceptos abstractos que les permiten generalizar. Si ustedes lo observan bien, es el mismo proceso que normalmente nosotros llevamos en el aula de clases. Luego, cuando ya ellos conceptualizan, pasan, como lo ven allí, a la experiencia activa. Aquí ya la persona o el estudiante pues entra a experimentar, a más que experimentar, a entrenarse a practicar. Por ejemplo, en matemáticas, al final, el estudiante que hace utiliza los términos nuevos o los nuevos conceptos en otros problemas, por ejemplo, en otras situaciones. Entonces es allí donde los estudiantes llegan a la cuarta fase, y una vez que llegan aquí se finaliza el proceso y vuelve a iniciar uno nuevo para recibir una nueva información y que se dé un nuevo aprendizaje. ay. Bueno, Esa esta es, sí, parte esa es. hay que tener en cuenta, que hay tres etapas y esto es fundamental. Es primero que hace uno como ser humano, selecciona la información, uno la identifica y uno identificar de tres maneras: de una manera visual, de una manera auditiva o de una manera kinestésica. Es la forma en que yo, como ser, me acerco al conocimiento. Es mi primer acercamiento. Después viene la organización de la información. Entonces, los estudiantes pueden ser holísticos, analíticos, tienen diferentes maneras como decía ahora la profesora Lisette, tienen diferentes maneras de organizar la información. Y por último, digamos, mm, a la etapa de Kolb, que habla que experiencial, o sea que de forma concreta vamos a utilizar esa primera selección que hicimos, la organización de la información, y cómo la utilizamos concreta, pues ya en nuestro aprendizaje. Así es. Si pasas a la siguiente diapositiva, Em, Otilia, gracias. Bien, siguiendo con Esto aquí, estas mismas, ya la pasé, ¿ya las sí. viste? Sí. Ok. Entonces, estas Sí, ¿para qué nos experiencias de los sirve estudiantes identificar el nosotros estilo? sabemos que pueden ser de forma abstracta, pero también pueden ser concretas, ¿cierto? Entonces, él elabora, experimenta, de alguna forma activa o pragmática con esa información que acaba de recibir.
Para que ese aprendizaje sea óptimo, siguiendo el desarrollo de Kolb, nosotros como docentes debemos trabajar con nuestros estudiantes en las 4 fases, permitirles pasar por estas 4 fases, que serían actuar, reflexionar, experimentar y teorizar, siempre presentando actividades diferentes en cada una. Nos preguntábamos que por qué, ¿cierto?, nos sirve identificar el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Digamos que de alguna forma nos ayuda, ¿cierto?, a saber qué tipo de público, con qué tipo de público contamos, y nos ayuda también a presentarles diferentes actividades y a incluirlos a todos. Incluso cuando tenemos en cuenta los estilos de aprendizaje, podemos fortalecer esas categorías que ellos no tienen predominante. Algunos pueden ser totalmente teóricos, entonces con el trabajo de los estilos en el aula podemos ayudarlos a que se equilibren hacia las otras facetas. Pueden ser llevarlos a que sean más reflexivos o llevarlos a que sean más pragmáticos. Es decir, aquí la intención es llevarlos a un aprendizaje equilibrado de las 4 fases. Yo quisiera aprovechar este momento, aunque no lo vamos a decir, o creo que lo diremos después, no hay estilo de aprendizaje bueno, y en esto hay que insistir. Cada uno tiene su estilo. Lo que nosotros como docente debemos, y cuando habla de inteligencias múltiples es lo mismo, nosotros como docente lo que debemos estar de que ellos conozcan que hay otras formas de llegar al conocimiento, que no es solamente porque hemos tenido la experiencia de estudiantes que son muy teóricos y que son solitarios y que ellos no quieren participar. Nosotros trabajamos mucho en equipos o trabajo colaborativo, entonces ellos no quieren, ellos quieren estar solitos. Entonces se les muestra con esto que es conveniente que conozcan esa otra forma que tienen de poder acceder al conocimiento. Aquí. Para que entonces en esta grafiquita uno hace, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hemos querido y que pues pienso que ustedes van a hacer? Es tener un instrumento de diagnóstico, y nosotros a través de la charla le vamos a mostrar que hay varios. Entonces, ¿qué se logra con esto? Beneficia, por una parte, digamos, la parte que es positiva es que beneficia a todos los estudiantes que aprenden de formas diferentes con las mismas oportunidades. Entonces, a nosotros como docentes nos toca crear estrategias. No quiere decir que vamos a preparar 4 cursos diferentes, sino en una estrategia utilicemos el visual, que utilicemos el auditivo, el léxico, el teórico, que esas estrategias que utilicemos le puedan servir a cada uno. Eh, entonces, ¿qué digamos instrumento de diagnóstico que podemos evitar? ¿O qué es la enseñanza que nos deja que hay métodos unilaterales, que por ejemplo no es objetivo, no favorece la de oportunidades, no respeta la singularidad de cada persona y muestra informidad y jerarquización de las personas? Yo voy a dar rapidito una experiencia que tuve, que fue una de las cosas que me hizo que trabajara un poquito esto de los estilos, o que trabajara los estilos, es que hace muchos años, cuando estos chicos que son kinestésicos, que se mueven, que van para allí, que no sé qué, que uno no sabe cómo tenerlos quietos, entonces yo le decía, ¿no te gusta mi clase? Te vas. ¿No te gusta mi clase? Te vas. Eso era en mi momento lo que yo respondía, porque pues yo sentía que no sabía qué hacer con él. Bueno, ya después más o menos aprendí y después profundizamos. Entonces, ¿qué lo ponía él? Que repartiera, en su momento era así, que repartiera las fotocopias, que le preguntara a alguien que fuera. Entonces, eso hacía que él se estuviera moviendo, porque él necesita moverse, pero eso no quiere decir que él no estuviera prestando atención. Generalmente a esos estudiantes uno le pregunta, ¿qué acabo de decir? ¿Qué dije? Y ellos te lo responden. Entonces, esto, digamos que no es que sea la panacea lo de los estudios de aprendizaje, pero sí nos ayuda a los docentes a entender un poco más a nuestros estudiantes.
Entonces, recuerdan que les dijimos que habían 3 etapas. Entonces, vamos a tratar de mostrarle cada una de las etapas. La primera es la que se llama VAC, visual, auditivo y kinestésico. Y aquí van a tener algunas como unas pequeñas pisticas de qué es lo que es la representación visual. Eh, cuando vemos en imágenes, por ejemplo, nosotros imaginamos imágenes, entonces que nos vamos al texto o nos vamos a las fotos o nos vamos a los gráficos. Eso es lo que es tener una representación visual, ¿sí? Es la capacidad, a muchos nos ha pasado, ustedes lo dirán, a muchos les pasa que cuando están en un examen tratan de buscar en el libro dónde está la posibilidad. Eso es tener presentación visual. La mayoría de los estudiantes universitarios y por ende los profesores, la mayoría, muchos, somos visuales. Yo soy visual. Una conferencia, por ejemplo, leer las fotocopias, las activas, seguir la explicación oral, a seguir la explicación, o en su defecto, para notas, porque lo visual tomar notas también. Entonces, de nosotros pasa que nos ven escribiendo, pero es por eso. Lo auditivo, cuando recordando el sistema de representación, lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Por ejemplo, el estudiante que mentalmente la página del libro les decía, entonces, de un punto a otro sin perder tiempo, porque está viendo toda la información. Eso es raro que se diga en el archivo, pero es verdad. O sea, si muchos leen en forma libro, entonces ellos van recordando y ustedes ven que muchos estudian. Eso es otra, pues es la forma como le enseñé tu escritura. Pero bueno, muchos que ellos se sienten de esta manera. Tiene que ver con la memorización también. Eh, el audita, el visual, por ejemplo, vida de algunas, mientras que el auditivo permite relacionar conceptos, elaborar. Sí, a- a- sin embargo, lo fundamental del aprendizaje, y no lo decimos porque es lo que trabajamos naturalmente, es lo local. Pero en más, nosotros cuando vimos lo de las inteligencias múltiples, últimamente es mucho con la música, pero sí estas cosas. Y como lo kinestésico, que donde yo les hablaba anteriormente, por ejemplo, eh, 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 correr ejercicio, que es el caso de cuando hablamos de los profesores, ellos corren, notan físicamente, hacen los quitos y todo eso. El profesor necesita también esa manipulación. Aquí en el caso ahora, escribir en el teclado no necesita dónde está cada letra. Si se le pregunta dónde está una letra, cualquiera puede ser difícil contestar, sin embargo, todos saben dónde están. Es increíble. Por último, el aprendizaje kinestésico también es profundo. Nosotros vamos a ver una tabla comparativa con los 10 estilos y vemos a qué pertenece el kinestésico. Una vez que sabemos algo con nuestro, en el caso de la danza o montar bicicleta, hemos aprendido con la memoria muscular, es difícil que se nos olvide, en el caso de conducir un auto, etcétera. Bueno, lo que yo les decía, el anestésico necesita moverse. Cuando estudian muchas veces se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. Y en el aula, como les dije, buscan cualquier pretexto para poderse mover. ¿Listo? Aquí, Sí. Seth, Sí, ¿te en gusta esta ese tema? vamos a hacer una comparación de lo que hacen nuestros estudiantes y de lo que nosotros hacemos normalmente, dependiendo del estilo, ¿cierto? Visual, auditivo o kinestésico. Entonces, por ejemplo, Nuestro nuestros estudiantes, cuando son visuales, ¿qué producen? ¿Qué podemos ponerlos a producir? Contar historias a partir de pronto de viñetas, de imágenes. Podemos realizar ilustraciones, por ejemplo, para el vocabulario. En el caso de los idiomas es muy productivo. El profesor, por su parte, por ejemplo,
se dedica a escribir en el tablero, ¿cierto? A la vez que habla y así puede ir también priorizando a estos estudiantes visuales. Va siempre a soportarse en fotos, en audios, ¿cierto? Todo acompañado de textos. En la parte auditiva, pues la realización de debates por parte de estudiantes son también pistas de trabajo. Escuchar grabaciones, escucharse ellos mismos y prestarle atención sobre todo a la entonación, a la fluidez. Leer, normalmente los estudiantes leen, se graban ellos mismos y luego se escuchan. Esa es una forma de aprender para los auditivos y de aprender mucho más rápido. Los profesores dan instrucciones verbales cuando sabe que tiene sus estudiantes mayoritariamente auditivos, por ejemplo, pueden dictar. En la parte kinestésica, pues los estudiantes más que todo les gusta trabajar lo que es el juego de roles, diálogos, etcétera, donde representen, Play. donde gestualicen también, sí, el roleplay. Y los docentes, pues en este caso, se apoyan mucho de cuando vamos a corregir con las manos, con nuestra cabeza, para dar un feedback, por ejemplo, en el caso escrito, ya también allí estamos dentro de lo kinestésico. Siguiente diapo, Otilia. Bueno, aquí vamos a hablarles un poquito del comportamiento, ¿cierto? Cuando se trata de la conducta de los estudiantes, ¿cómo sería un estudiante visual? Un estudiante visual es ordenado, organizado, tranquilo, se preocupa por su aspecto físico, buena presencia. Y ustedes pueden mirar sus sentimientos, sus emociones, solo con observarlo. Em, el que es auditivo, él normalmente habla, habla solo y lo ves tú hablando con él mismo. Es un estudiante que se puede distraer fácilmente y en especial no le va a preocupar su aspecto físico, cómo presenta. Por lo general le gusta la música y tiene modula muy bien su voz y expresa sus emociones verbalmente. El kinestésico, por su parte, le gusta tocarlo todo, siempre manejar con sus manos. Gesticula demasiado, le gusta arreglarse mucho, el tono de voz es bajo y expresa también emociones con movimientos, es muy ágil. En cuanto al aprendizaje, quiero decirles que si es un estudiante visual o una persona visual, aprende con lo que ve, ¿cierto? El que es auditivo aprende con lo que oye y el que es kinestésico aprende con lo que toca, tal cual. Con la lectura, bueno, hay algunos que son visuales y que les va a gustar partir de descripciones detalladas incluso. Y son personas, son estudiantes que se profundizan imaginándose lo que estamos describiendo. Un auditivo, pues más se centra en los diálogos. ¿M? Le gusta mucho lo que es el teatro. Un kinestésico le gustan las historias de acción y se va a mover siempre al leer y además va a mover los labios cuando lee. Siguiente. Usted en este momento, nosotros estamos dictando esta charla, creo que nos están viendo, entonces están analizando, ¿verdad? Total. Aquí vamos a tocar dos temitas que me gustan mucho, que es el tema de la memoria. Sabemos que el auditivo, ¿qué es lo que va a recordar? Lo que ve. Por ejemplo, él va a recordar las caras, pero no va a recordar los nombres. Ese es el visual. El auditivo que recuerda lo que oye. Entonces recuerda los nombres, más no la cara. Yo no recuerdo ni lo uno ni lo otro. El kinestésico recuerda lo que hizo, es decir, lo que experimentó con su propio cuerpo. Y, el otro tema de aquí que me gusta mucho es el de cómo almacena la información. El visual, en cualquier orden y rápido,
para almacenar la información. El auditivo necesita tenerlo organizadito, paso a paso, por secuencias, por bloques de información. El kinestésico, pues es mediante la memoria meramente muscular, lo asocia entonces a movimientos y a gestos. Movimiento, por ejemplo, de las manos. No sé si quieres, Otilia, tocar alguno de los otros. Mm. Por ejemplo, la comunicación. Se impacienta, tiene que escuchar mucho rato seguir, utiliza palabras como ver, aspecto, quiere que sea rapidito. En cambio, al auditivo sí le gusta escuchar, pero tiene que hablar bien. Hace largas y repetitivas descripciones. Entonces, por ejemplo, cuando se encuentra un visual con un auditivo, puede haber un pequeño sí, porque el otro quiere rapidito y el otro necesita su espacio, tiempo. Y el kinestésico articula mucho al hablar, se aburre enseguida, utiliza palabras como tomar impresiones, él quiere que ya. Y la parte de distracción, cuando hay movimiento, desorden visual, esto muestra al visual, mientras que el auditivo es cuando hay ruido, pues es normal, ¿verdad? Eso no escucho bien. Y para el kinestésico, cuando las explicaciones son básicamente auditivas o visuales y no involucran, o sea que él no participa, entonces eso como dice uno acá, perdió el año. Bien, descripción de los estilos de aprendizaje. Entonces, esta descripción que hay aquí, ustedes van a encontrar cuando hagan test que aparece allí. Entonces, los activos son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas. Cuando uno va a hacer, por ejemplo, obras de teatro o algo así, uno puede con ellos porque a ellos les encanta involucrarse en la actividad. Reflexivos son prudentes con todas las alternativas antes de hacer cualquier cosa. Ellos dicen no. Primero hacemos y después vamos a actuar. Los teóricos adaptan, integran las observaciones, los dentro de las teorías. Ellos siempre están con la teoría, pero lo van a asociar. Son profundos en su sistema de pensamiento, buscan la racionalidad y la objetividad. Los pragmáticos, su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas. Por eso es que nosotros les decimos que es muy interesante trabajar en equipos de trabajo donde haya un estudiante de cada uno de los estilos, porque entre ellos el que es muy teórico, el que es muy práctico, pragmático, entre ellos van a ayudar o se pelean, se ayudan o sacan su tarea les gusta, a los pragmáticos les gusta actuar rápidamente y con aquellas ideas y proyectos que le atraen. Entonces, por ejemplo, el activo y el pragmático se comprenden a las mil maravillas. Pisan tierra cuando hay que tomar decisiones y su filosofía es si funciona, es bueno. Entonces, esto es, nosotras queremos darle pequeño tablerito como para que los docentes lo tengamos. Y cuando vamos a comenzar un curso, nosotros tenemos tendencia a analizarlos y con una palabrita podemos, por ejemplo, el activo que es animador, improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo. Entonces, cuando uno va diciendo, este es activo. El reflexivo es ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo. Cuando uno ve que la información es el límite, que saca la información. El metódico, lógico, crítico, estructural. El pragmático es el que está todo el tiempo práctico, eficaz, realista. Otilia, un datito para todos Dice, los docentes y escuchan, un datito interesante. Nosotros en el 2021-2 logramos obtener por parte de la universidad el estilo de aprendizaje de todos los estudiantes de la Universidad del Atlántico con una muestra de casi 20.000 estudiantes. Es un test que se realizó en línea en el sistema de encuestas de la universidad formal
Y les cuento que ese estilo predominante en los estudiantes de la Universidad del Atlántico es el reflexivo. Es decir, que tenemos un estudiante analítico y muy exhaustivo. No quiere decir que todos lo sean, pero en un 70% encontramos un reflexivo en todos los programas y facultades. Seguido del teórico, Otilia. Es un datito. Qué chévere que la Universidad del Quindío pudiera hacerlo también. Tener el perfil de aprendizaje de cada Para uno de las facultades y de comparar. los programas. Sí, para comparar. Bien, Tú estás viendo la que está aquí ahí, ¿verdad? tenemos Entonces, el mire, cuadro que nos muestra. aquí, Sí, vemos que ¿qué preguntó Darío? los caracteriza los categoriza mejor en Espérate divergente y acomodador, por es que ejemplo, y que corre. Sí, Lizeth, hay se una te va el. pregunta, pero yo vi rapidito, pero no, porque como yo estoy viendo pantalla, no puedo ver Perdón, cuáles yo son les las colaboro, sí. preguntas. Pero Es, hubo alguien que Darío preguntó. Henao, sí, Darío Henao pregunta, a mí, por ejemplo, no me gusta hacer los talleres escribiendo, sino que me gusta solucionar problemas matemáticos en la mente. ¿Eso qué tipo de aprendizaje sería? Realizarlo en la Y mente, es bueno, ese visual. es el teórico y reflexivo. Eh, bueno, y visual en cuanto a BAC. Cuanto Sí. a los que nosotros les hemos dado, ellos son muy, y es que el matemático es eso, el matemático, hay que hacer el cuestionario, pero el matemático es más reflexivo y teórico que el matemático y son más eh, auditivos, pues dentro de la mente, porque ellos trabajan allí. Lo que les queremos mostrar aquí, y ahora si quieren guarda preguntitas y nosotros para les podemos hablar un poco. Entonces, el cuadro, lo que, bueno, es características que tiene, pero lo que nos pareció interesante este cuadro es las estrategias lógicas, Lice. Sí, para las estrategias Y allí metodológicas hicimos un cuadro vemos con. de el estudiante con Chaea. Sí, aquí lo que tienen es, por ejemplo, Cole lo categoriza como divergente y corresponde al mismo pragmático del que ustedes están realizando o ya realizaron en el link que les envió la profesora. Entonces es como para que no se pierdan, el divergente de Cole es el mismo pragmático. Para este tipo de estudiantes, ¿qué se recomienda? Las lluvias de ideas, realizar lluvias de ideas, ejercicios de simulación, ejercicios con proyectos, trabajar con proyectos, digamos que emplear analogías, eso les sirve mucho, experimentar, realizar muchos experimentos y mapas conceptuales. Eso es. Ah, también los rompecabezas. Para el acomodador nos damos cuenta que corresponde al estudiante activo. En el Colb es el acomodador y en Catalina de Alonso es el estudiante activo. ¿Qué se recomienda para ellos? Trabajo en equipo, imaginación, trabajos que lo lleven a imaginar, expresión escrita, que lo lleves a escribir, las composiciones sobre temas puntuales, les gusta mucho escribir, gráficos, actividades, por ejemplo, como entrevistas, metáforas, ensayo, error, son estrategias que podemos utilizar con ellos activos. Sigue, Otilia, la siguiente. Ya, La siguiente ya, categoría es el asimilador. asimilador. El asimilador Es es el un estudiante el teórico, o sea, corresponde al teórico que ustedes realizaron o que están realizando. Y para ellos se piden informes escritos, o sea, al teórico que le gusta de pronto recibir por escrito, escribir, le gusta investigar sobre tu misma materia, em, le gusta tomar apuntes, participa en debates, asistir a este tipo de conferencias, porque le gusta llenarse de definiciones. Ordena datos, le gusta ordenar sus datos en una investigación. Y el convergente que
corresponde al que ustedes llenaron al estudiante reflexivo o convergente, es decir, el de la universidad. Actividades manuales, proyectos prácticos, con ellos podemos hacer también mapas, ¿verdad? Gráficos, clasificar información, ponerlos a clasificar, a categorizar, ejercicios también que los lleven a memorizar, a solucionar problemas de forma práctica, que lo lleven también a asociar con la vida real y las demostraciones prácticas. Sí, la siguiente, Otilia. Ya. Este es el que se les compartió, Otilia. Estos son Chaea, que es el que ustedes... ¿Ah? Este es el que se les compartió Este es el Chaea, que em, ustedes de Alonso Gallego y Joni, el de Alonso Gallego 2006. En y Joni. en esta categorización tenemos los 4 estilos: activo, reflexivo. El activo, algunas características para el activo es que es un estudiante creativo, novedoso, aventurero, genera ideas, lanzador, protagonista, innovador, líder. El reflexivo es un estudiante que es observador, recopilador, paciente, detallista, investigador. Sigue, Otilia, la siguiente. El Listo, paso. teórico, un estudiante que se caracteriza por ser, el teórico es disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, generalizador. Y el pragmático, pues, es un estudiante técnico, rápido, decidido, positivo, concreto, actual, experimenta todo el tiempo, es eficaz. Siguiente, Otilia. El cuadrito de Otilia, de la profesora Otilia. Bueno, aquí este es el cuadro, mi famoso Te oigo, no cuadrito. te oigo. Ahora sí. Este cuadro hay una parte que nosotros no trabajamos, no les mostramos a ustedes porque se llama Isalem, porque es que esto es específico para los estudiantes de idiomas. Entonces, por eso no se los mostramos completamente. Bueno, entonces ya es todo lo que hemos venido viendo, que ustedes ya ven divergente del mismo pragmático en Chaya, en Isalem metódico pragmático, y en EMBAC es igual, el acomodador es activo, intuitivo, pragmático, visual o kinestésico, según. El asimilador es teórico, reflexivo y auditivo. Y el convergente es el reflexivo, el Misalem, el intuitivo reflexivo, y en back visual kinestésico. Es Estos decir, son que aquí estamos viendo similitudes cómo que se hay. asemejan. Listo. Bueno, pistas, que es lo que a nosotros los profesores, que nos den pistas. Entonces, una de las, digamos, de lo que nosotras o nosotros en el grupo de investigación trabajamos mucho, una es proyecto de aula, aprender a aprender, trabajo de investigación, y una que nosotros hacemos es los alumnos activos se involucran totalmente y sin preguntas, experiencias nuevas. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar las actividades del hecho de tal o tal, tenemos que tener en cuenta y dar que ellos este aspecto. Por ejemplo, hay cuestión de, ¿cómo que se llama? En, ay, ¿cómo que se llama? Ahora se me escapa el nombre, por televisión. Entonces, que suben montañas, que bajan montañas, que eran por equipos, que si esto, ¿cómo que se llama ese programa de Caracol? Bueno, entonces, Desafío. por ejemplo, esta clase de actividades es muy buena para eso de estudiar. ¿Cómo? El desafío. Bueno, que trabajó la chica, desafío. Entonces, actividades como esas ha sido, prueben sus capacidades, dependiendo pues en qué áreas. Los actos
ellos aprenden mejor cuando, aquí dice, cuando se les presentan desafíos. Les cuesta, ¿qué es lo que les cuesta trabajo a ellos? Más trabajo, no es que no lo aprendan, pero un poquito les da más dificultades cuando tienen que adoptar un papel pasivo. Entonces, eso que él tenga que estar serio y no hacer nada y no participar para ellos es terrible. Y la cosa que ellos se hacen es eh, de aprendizaje, ¿cómo? Ellos quieren saber cómo, siempre, cómo este aspecto matemático, ¿cómo? ¿Por qué se realiza? Y siempre le van a estar haciendo preguntas. Los alumnos tienden a adoptar la postura del observador. Son aquellos chicos que uno los ve allá, que todo el tiempo observando, ajá, ajá, y entonces ellos están ahí, van recogiendo información y cuando uno menos lo piensa, sacan una conclusión y se la dan a uno. Ellos son de ese estilo. Los precavidos y analizan todas las implicaciones que puedan tener, por ejemplo, el activo que quiere o que quieren proyecto. Entonces ellos primero dan todo antes de entrar realmente en el juego. Y algo que tienen ellos escuchan antes de hablar, o los reflexivos. Ellos aprenden mejor cuando adoptan, bueno, ya lo dijimos, de observador, piensan mucho antes de actuales. ¿Cuál es la parte que les cuesta más trabajo a ellos? Cuando les esfuerza convertirse en centro de atención. Ellos siempre ya separaditos, y entonces que ellos sean el centro de atención, eso para ellos es terrible. Cuando que rápido, que nosotros tenemos esa costumbre, bueno, a 5 minutos para hacer actividad, entonces ellos les cuesta trabajo y tienen que actuar sin poder planificar previamente. En mi caso, yo necesito, si yo no planifico, yo me siento mal. Llegar a un acto y no planificar, eso me pone un poco mal. La pregunta es responder con el aprendizaje es ¿por qué? Siempre yo sé por qué de los alumnos teóricos integran observaciones que realizan y realizan complejas. Les gusta analizar cuando están en su proceso de aprendizaje. Aprenden mejor a partir de modelos, teorías, de sistemas. Por ejemplo, para los matemáticos, a mí me parece que darle teorías, darle los modelos, para ellos es como conveniente. ¿Qué le cuesta a un alumno teórico? Las actividades que implican ambigüedad e incertidumbre. O sea, si ellos no se les dicen las cosas claras, eso es, ay, no entendí, no, y lo único que saben decir entendí, no entendí, es porque no se les ha, según no se les ha hablado en forma clara. Y las emociones son muy retraídos, no les gusta mostrar sus emociones, ellos no quieren que sepan qué pasa con ellos en su interior. Y la pregunta que quieren responder es ¿qué? Es la pregunta de ellos. Los pragmáticos, como su nombre lo indica, son las cosas prácticas y ya, enseguidita. Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de hacer las cosas. Les gusta probar ideas, teorías, técnicas nuevas, comprobar si funcionan en la práctica. Y les gusta buscar, ya, eso está repetido. Aprenden, ven a los demás hacer algo. El práctico bueno, por ejemplo, los niños es un modelo y ellos, con lo que vieron, ellos trabajan. ¿Qué les cuesta trabajo cuando lo que aprenden no se relaciona con sus necesidades inmediatas? Si ellos no ven cuál es la utilidad, pues ellos no le jalan pues no trabajan con mucho gusto. Con aquellas actividades tienen una finalidad aparente. Y cuando no lo ven relacionado con la realidad, eso es que son pragmáticos. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si? Bueno, dice, aquí van a ver unas partes, ya les hemos hablado un poquito. Sí, volvemos a las 4 fases. Sigue a la siguiente, Otilia. Dale a la siguiente, Otilia, Estas son las para... 4. Sí, que ya las La de habíamos actuar, tocado. reflexionar. Sí, sí, actuar, reflexionar
Y aquí tenemos como una especie de resumen ya. Para actuar, todas las actividades que permitan la Sí, participación activa, ¿cierto? Algunos ejemplos en el caso del actuar es las actividades de laboratorio, o ir a trabajos de campo. En general, bueno, alrededor de proyectos también. Por ejemplo, en el caso de nosotros manejamos un proyecto que se llama Francofonía, entonces los ponemos a actuar justo alrededor de ese proyecto, que es como una especie de trabajo de campo. Em, las tareas, no les gustan tareas, también tareas, trabajos en equipo, tareas poco estructuradas. Para el siguiente grupo, que es el de, o la fase de reflexionar, necesita actividades que permitan a los alumnos pensar sobre lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo, qué está haciendo. En este caso están los diarios de clase, los cuestionarios, por ejemplo, utilizando Google Form de autoevaluación al final de cada actividad. Para cubrir esta fase del aula, pues podemos, por ejemplo, crear oportunidades en las que que se permitan entre ellos comentarse. Si se hace trabajo en equipo, ¿qué tal te pareció el trabajo del equipo B? Ah, bueno, entonces en esos comentarios ayudan mucho a hablarse y reflexionar sobre los demás y sobre ellos mismos. Siguiente. Siguiente, Otilia. Aquí está. Eso, el experimentar se parte de la teoría para ponerla pues en práctica, como su nombre lo dice. Aquí se utilizan mucho las simulaciones, actividades que le permitan pasar de la teoría y relacionarla con su vida diaria, con lo que hace día a día. Y al teorizar, como ya lo habíamos dicho, actividades en las que tiene que deducir reglas, modelos conceptuales, analizar datos, diseñar actividades, pensar en implicaciones de la información que recibe. Siguiente, Otilia, esa es la misma anterior. Dale más adelante. Sigue, Otilia. esta no, Oti, bueno, sigue la siguiente, dale la. No, esa no, esta sigue, sigue, sigue. Sigue. Bueno, esas son algunas. Sí, 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 sí. Vete. eh, bueno, nosotros queremos pasar esto rápidamente porque en realidad es una especie de resumen de todo lo que hemos, entonces por eso lo pasamos. De todas maneras, esta presentación, pues si ustedes la quieren, nosotros se las hacemos llegar. Pero pues sentimos que esto es poco repetitivo, y lo que queríamos decir, por ejemplo, con las cuestiones de tiempos, por ejemplo, dar la regla, tiempos para que ellos, por ejemplo, llenen una ficha o trabajen sobre cuando es en inglés, negativa, etcétera. Entonces, es que ellos han hecho eso, el PROR va y las dudas o los interrogantes que dan, el profesor trata de trabajarlos, de respuestas. Dale, dale, Bueno, Otilia, a la siguiente. ejercicio, cada actividad, bueno, entonces un poquito como un resumen, cada actividad, cada experimento, sé cómo esté diseñado, presentará la información de una determinada manera y le pedirá a los alumnos que utilicen unos sistemas concretos para que ellos. Entonces, bueno, esto, pues vamos a ustedes es como, como unas preguntas. Por ejemplo, cuando se trabaja con el tablero, clase de actividad, qué actividad es, eh, qué se puede hacer en el tablero. Pero bueno, no sé, se los dijimos, entonces ya podemos pasar. Cuando le hago exámenes a alumnos, como docente, qué es lo que yo aprendo, dependiendo el estilo con el que esté trabajando. Nos sucede, y ustedes se van a dar cuenta, que hay grupos que son diversos, pero hay grupos que
mayoría pueden llegar a ser mayoría pragmáticos. Entonces, cuando se forman los de trabajo, siempre les pedimos que nos den los dos resultados para poder formar los equipos, porque siempre que estén diferentes para que cada uno dé sus propias conclusiones dentro del equipo. Tenemos algunas conclusiones de Otilia, lo que nosotros hemos experimentado sí, como exacto. docentes. Otilia, escúchame, yo creo que tenemos Entonces, tiempo de ¿mm? escuchar, de ponernos a ellos. Yo quería, como les dimos ya el link, mostrarles o que ellos nos muestren, al menos mostrarles cómo conocer el resultado, cómo en este tipo de instrumentos, como es el test CHAEA, cómo manejarlo y cómo interpretar esos resultados. Pero antes de eso, entonces hablemos un poquito de las recomendaciones, de las conclusiones y luego miramos los profesores que están presentes, qué realizaron, qué estilo ellos identificaron y les mostramos los Profesores, test, los diferentes test. Sí, los diferentes test. Ahorita en la siguiente no, hay hablamos de los profesores, test. hay ¿Qué estudiantes. Sí, exacto. Bueno, entonces dentro de las recomendaciones y conclusiones, no solo los estudiantes, y es una realidad, tienen su preferencia en su estilo. Nosotros como docentes también tenemos nuestro propio estilo. En este caso, nuestro estilo influencia, ¿no? También la forma de dar nuestras clases. Si somos influenciados por nuestro estilo en la forma en la que aprendimos. La mayoría de nosotros tendemos a utilizar más un sistema de representación que otro cuando damos clase. Es decir, si bien tú eres, por ejemplo, de estilo reflexivo, mm, puedes poner en práctica cuando das tu clase no solamente ese reflexivo, sino el que le sigue, el preponderante que le sigue. En el caso de mío, yo soy reflexiva y soy pragmática. La creación de los equipos de trabajo es algo con lo que manejamos mucho a partir de los estilos de aprendizaje, favorece la colaboración, ¿verdad? El trabajo colectivo, la creatividad, la realización de proyectos de aula. eh, Cuando trabajamos con los estilos de aprendizaje y creamos los equipos, podemos sacar el mejor provecho de cada uno de ellos. Si creamos equipos equilibrados, ellos van a poder aportar aún más a sus compañeros. Creación de estrategias. La creación de estrategias por parte de docentes que incluyen, que van tendientes a potencializar todos los canales receptivos de los estudiantes. En los estudiantes, ya sea visual, auditivo, etcétera, o de la parte activa. Esto también lo pueden hacer los estudiantes, obviamente, creando estrategias para mejorar una u otra. No se trata entonces de calificar, esto es importante, no podemos calificar a un estudiante que sea más bueno o malo porque tiene X o Y estilo de aprendizaje, es decir, no es una evaluación, no es una evaluación. No hay entonces un mejor estilo que el otro, no podemos decir que los reflexivos son los mejores. Y es la forma más bien diferenciada en la que cada uno va a aprender. Sí. ¿Por qué lo dices? Bueno, es que lo interesante de es estar de cuando se trabaja con las múltiples, es tratar de que buscamos que existan otras maneras de hacer conocimiento, como se al comienzo. Entonces, no hay estudiante bueno ni malo, cuando se realiza un cuestionario de estilo de aprendizaje, que eso quede bien, porque hay unos que son un poco más lentos, pero eso no quiere decir que no vaya el conocimiento. Hay unos que son rápidos, pero ellos llega el conocimiento. Con la Este, pandemia, Otilia, bueno, sí, ujú, quería comentarles que con la pandemia dilo. descubrimos, bueno, ya yo lo había utilizado antes, el grupo de investigación, la mayoría de los docentes lo habíamos utilizado, pero con la pandemia descubrimos que en la virtualidad
el reconocimiento e identificación de los estilos de aprendizaje nos ayudó demasiado en la medida en que los estudiantes podían, cada uno desde sus lugares, aportar, por ejemplo, a un proyecto. En el caso de idiomas, por ejemplo, ellos podían desde cada uno asumir un rol. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué utilizamos mucho durante la pandemia, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje, la realización de los sitios? En el caso del francés, por ejemplo, ellos realizaban sus páginas, una especie de página, los sitios de Google, y allí cada uno, desde su estilo de aprendizaje, hacía sus aportes a un proyecto de aula, em, utilizando, por ejemplo, la escritura colaborativa, utilizando, por ejemplo, la clase invertida, que también es un espacio, una estrategia que nos ayuda y nos ayudó y se demostró en la experiencia que con la clase invertida pudimos tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes y pues eh, recuperar ese tiempo de la casa que el estudiante normalmente nosotros no lo usamos. Y con la clase invertida nos dimos cuenta durante la pandemia que el estudiante puede llegar a clase ya con un nivel avanzado de conocimientos y de información que ha recibido con anterioridad. Entonces, digamos que estrategias que son novedosas y que durante la pandemia utilizamos y nos dio muchos resultados. La clase invertida y además que favorece el reconocimiento y identificación de los estilos de aprendizaje, trabajar con la teoría de los estilos. Clase invertida, aprendizaje colaborativo, todo lo que tiene que ver con la creación de sitios web y todo lo que tiene que ver con de aula. la creación de sitios web. Otilia, lo decíamos nosotros, sí, la escritura colaborativa. Los Es proyectos interesante, por aula. ejemplo, cómo ver los proyectos de aula, ver cómo dentro de un texto escrito, por ejemplo, cada uno según su estilo de aprendizaje entra al documento en línea a aportar desde su preferencia, desde su predominio y cómo se alimenta de los demás estilos de sus otros compañeros, creando un texto muchas veces magnífico y que nos llama la atención, que es un texto organizado porque todos tenían un estilo diferente y se le dio a cada uno su rol dentro de esa escritura colaborativa. Entonces allí nos ha servido Es, mucho. sí, es otro aspecto de lo que está comentando Liz, es que, por ejemplo, cuando los proyectos de aula, nos damos todo, tener un proyecto, producción, el marco teórico, el marco teórico y todo eso. Y muy interesante, uno les da todos los pasos, todo lo que debe contener el proyecto y cómo cada uno dijo, yo trabajo en esto, yo trabajo en cada uno, cada uno fue, ¿esto ahora cómo hago? Esto es un problema, que cada uno decía, por ejemplo, había una parte que se llamaba la propuesta lógica dentro del proyecto, como por ejemplo los pragmáticos decían, ojo esa parte, los teóricos, no, yo me hago cargo del marco metodológico y así, pero ellos solitos. Entonces uno les decía, bueno, ustedes se van a repartir en qué quieren trabajar en su proyecto y de verdad hacen unos proyectos maravillosos porque cada uno aporta de donde se siente mejor y la ventaja, ellos se sienten, hacen bien y trabajan bien desde donde ellos se sienten y si nosotros los docentes los dejamos, no los presionamos, ya conociendo esta teoría, porque los estilos de aprendizaje no son estrategias, no son actividades, es una teoría que nos da el conocimiento del estudiante que nos dice, bueno, ellos trabajan mejor en aquello, se hacen bien en esto, entonces uno conoce teoría, pues uno realiza las Diseña estrategias estrategias. o las actividades para las... Ujú. Bueno, Otilia, entonces pasa, esto es un quiero poquito... aprovechar los eh, últimos mm, para la sección de los test. Vamos a pasar a los test directamente, Otilia, a los test.
Los cuestionarios, eso. Aquí está, ya está, mira. Cuestionarios, cuestionarios. Bien, entonces los cuestionarios, Hay un libro que se llama Manual de Estilos de Aprendizaje y esto lo sacamos de allí, que hay varios test con varios autores, varias teorías. es correcto. Pasa a la siguiente, Sí, Otilia, Lisset. donde está el cuadrito, pasa al cuadrito, directo al cuadrito. Se nos acaba el tiempo, Otilia, el cuadrito. Ahí, Ahí está, exactamente. Entonces, aquí tenemos, ahí está. me encanta el cuadrito. En este cuadrito ustedes van a tener el modelo que lo inspira, el inspirador, el tipo de cuestionario y luego qué características tiene el cuestionario. Por ejemplo, nosotros no les hablamos de todo esto, pero esto lo encuentran en el documento que les vamos a compartir. El de los cuadrantes cerebrales, todos estos son modelos que también se apoyan en los estilos de aprendizaje. Este es un cuestionario para docentes y para estudiantes, es decir, que lo vas a tener en las dos. Y dentro de sus características te va a categorizar un estudiante con un cortical izquierdo, con un cortical derecho, con un límbico izquierdo, con un límbico derecho, es decir, que divide el cerebro en 4 cuadrantes. Este tiene 12 ítems. Puedes hacer clic allí para que ellos observen la forma en la que los estudiantes. Exacto, dale clic allí. A ver, espérate un momentico. Bueno, ahí pueden observar cómo se evalúa el resultado. Es decir, no les vamos a mostrar el test, pero ahí se puede observar cómo se evalúa el resultado, se contabiliza la cantidad de respuestas, en fin. Va atrás, regresa a Tilia, dale ahí donde dice Sapides. Es que como Esto les estamos gusta a ellos, atrasados, mira, pero todo ya que lo se hice, multiplica la tranquila, ya LDD, lo la hice, Z. ya lo pasé. Ajá, listo. Ya lo vi. Es que yo no estoy viendo acá lo mismo. En el modelo de Felder y Silverman es un inventario, ¿verdad? Y te categoriza en sensitivo, intuitivo, visual verbal, inductivo deductivo, secuencial global, activo reflexivo. Y este es un test que tiene 44 ítems. Si damos clic aquí, Otilia muestra cómo se llena la hoja de calificación, cómo se vería una hoja de calificación Qué después de calificación. obtener después de completar. Sí, después de completarlo. Ahí lo vemos en activo, sensorial, visual, secuencial, reflexivo, intuitivo, verbal, global, etcétera. Sigue atrás, devuélvete. Eso. La siguiente es el modelo de PNL, programación neurolingüística. Este cuestionario es para identificar el tipo de inteligencia que predomina. Lo categoriza, así como VAC, en auditivo, visual, kinestésico, es el VAC. Tiene 40 ítems y identifica exactamente el canal por el que se percibe, el canal dominante por el que se percibe la información. Sí, ya Otilia tiene allí los resultados, cómo se categorizan, evaluación de los resultados en visual, auditivo, kinestésico y se suma. Siguiente, dale atrás, Oti, eso en visual, allí. El siguiente modelo es el de los hemisferios cerebrales. Aquí también nosotros hemos manejado, este también lo hemos manejado. Es un cuestionario para identificar la predominancia, pero hemisférica, es decir, si el estudiante está utilizando el derecho o el izquierdo, cerebro derecho, cerebro izquierdo, sí, mi vida. Este tiene 20 ítems y te categoriza en derecho o izquierdo. Yo alguna vez también estábamos utilizando el del cerebro trifásico que lo categoriza en tres, los tres cerebros, derecho, izquierdo o medio, central. Aquí observan cómo también se puede completar después del. Y luego tenemos el modelo de Kolb, que es el que ya les hemos enseñado y el que ustedes completaron al inicio y el que mayoritariamente se utiliza. Los categoriza como activo, reflexivo, teórico, pragmático, como ya ustedes lo saben, con 80 ítems. Y allí Otilia ya les está mostrando cómo se cómo se contabiliza, por decirlo así, las puntuaciones y qué nos puede arrojar.
puntuaciones por estilo. Me imagino que ustedes tienen los resultados de su test, ¿cierto? El que ya cada uno hizo. Por ejemplo, aquí tenemos un estudiante que es preferiblemente reflexivo. Yo no estoy viendo, disculpen, yo no estoy viendo resultados. Bueno, nosotros hicimos, ay, disculpe, hicimos un trabajo con la de las inteligencias múltiples que ustedes pues conocen, lo lingüístico, lógico, matemático, musical, visual, kinestésico, interpersonal, intrapersonal y naturalista, que son 80 ítems. Y estos son los resultados que nos dio en alguna de las actividades que nosotros hicimos, que trabajamos. Como podrán ver, eh, hay dos que predominan, que son el naturalista y el lingüista en la universidad. Nosotros pensamos que en el caso del naturalista es porque la universidad, pero imagino que eso pasa en la mayoría de universidades, hay mucha fauna, mucho naturaleza, y entonces eso influye en ellos. Pero miren que el lingüista, o sea, el que habla, en el caso nuestro de aquí de la costa, nosotros tenemos tendencia a ser muy habladores, entonces es como la inteligencia que predomina, ¿sí? La Y licenciatura sí predomina la intrapersonal, intrapersonal. sí, la interpersonal, listo. Bueno, yo creo que ya, eso es todo, ¿verdad, Lisette? Está para ver. Sí, vamos a escuchar a los Sí, docentes si tienen esa es preguntitas nuestra presentación. y si ya descubrieron sus estilos y si les parece que ese es su estilo. Esa es una pregunta que yo siempre hago al final cuando se trata de docentes o de estudiantes. Óyeme, ¿crees que ese resultado que te dio el test corresponde? ¿Te corresponde? O sea, ¿te identificas? Liliana, Yo ayúdame siempre que lo para hago, dejar de compartir Ajá, pantalla. bueno. ¿Me Ay, ayudas doctora, ahí le para da donde está dónde la voy para dejar flechita, de compartir? donde está la flechita y de dejar de compartir. O arriba hay como un letrero morado en la parte superior. Dice dejar de compartir. Detener, creo que aquí dice detener. Perfecto, Ya, ya, perfecto, listo. perfecto. Entonces Bueno, ahora sí, como para entonces las preguntas. agradecemos a la doctora María Utilia y a la doctora Lisset por sus valiosos aportes. Nos han mostrado toda su formación, su experiencia investigativa en la Universidad del Atlántico y como ellas bien lo manifestaron, pues trabajan en articulación con el grupo de la doctora Neira de acá de la Universidad del Quindío. Entonces, en ese momento habilitamos pues el escenario para las preguntas. Lo podemos hacer, pueden activar el micrófono o lo pueden hacer a través del chat. Entonces, estimados profesores y estudiantes, disponemos de 10 minuticos porque los estudiantes tienen clase de 8 a 10 y algunos deben desplazarse desde sus casas a la universidad. Entonces, disponemos de 10 minuticos para preguntas. Bueno. Sería Parecer no hay interesante preguntas. que de pronto nos dijeran cuál fue el resultado de si hicieron el el test. test, cuál es el resultado. Sería para nosotros muy interesante saberlo, o si no lo pueden mandar por el chat o después no lo mandan por el WhatsApp. Pero para nosotras, para nivel de la investigación, es como muy interesante, por ejemplo, saber en matemáticas de la Universidad del Quindío cuál es el estilo predominante, que predomina. Sí, de hecho, por eso habíamos pedido pues ese favor de la conferencia, porque dentro de lo que estamos trabajando en el proceso de autoevaluación del programa, los lineamientos de acreditación pide
cuando los estudiantes ingresen al programa, caracterizarlos, ¿cierto? Y una manera de caracterizarlos es a través de los Exacto. estilos de aprendizaje y teniendo pues en cuenta los estilos de aprendizaje, se orientarían la actividad de estudio, la actividad de enseñanza y la evaluación. Entonces, por eso es para nosotros muy valioso los aportes que ustedes nos hacen hoy. Nosotros, Bueno, a nosotros la Universidad del Atlántico, la Universidad del Atlántico nos puso en línea este cuestionario que les dimos a ustedes. Entonces, pues nosotros, no sé cómo trabajen ustedes allá, nosotros era por intermedio de comunicaciones y el departamento de informática. Ellos, nosotros les dimos todo el cuestionario, todas las preguntas y todo, y ellos lo montaron en pues en la página de la universidad y los estudiantes llegan y contestan. Eh, Se les puede pedir que sean los primeros días de cada semestre. Ujú. O nosotros trabajamos un sistema que se llama Sigvi, que todos los profesores allí colocamos todo lo que vamos a trabajar durante el año, el semestre, y entonces allí se lo colocábamos. Es decir, por parte de la universidad ha habido mucha colaboración y esto sirve a la universidad precisamente para la acreditación, porque nosotros, gracias a Dios, logramos caracterizar. Tenemos sedes en Swan, por ejemplo, tenemos sedes en otros pueblos y también se hizo, o sea que, y se pudo sacar Excelente. en Swan, por ejemplo, cuál es la característica del estudiante de Swan, el de Barranquilla. Fue muy interesante, realmente. Entonces, Ujú. nosotros cualquier cosa, pues les sí. podemos decir cómo Pero fue que también, nos Otilia, ayudaron. contémosle también la historia, que no fue fácil, porque mientras que la universidad Ah, no. prácticamente no montó la encuesta formalmente en el campus del estudiante, nunca lo logramos. Llegábamos a mil respuestas, lo máximo que llegamos fueron 3.000, pero son 20.000 estudiantes. Entonces no era pues representativo hasta el año pasado que logramos, porque Representativo. la universidad lo logró ubicar justo antes de que el estudiante respondiera, mirara las notas, por ejemplo. Entonces, para mirar las notas debía responder al test. Respondía el test y así logramos que de 20.000 estudiantes, 18.000 respondieron el test. Ujú. Entonces, O ya puede con ser eso, antes de inscribir las asignaturas, Y cuando que inicia fue, semestre, que esa sea la pues, clave. No, escribir pero esa. excelente, excelente ese trabajo y qué bueno pues que ya establecimos ese contacto con exactamente. ustedes a través de la doctora Neira, pues vamos a estarlas molestando y pidiéndoles ese favor muy grande si nos pueden apoyar A porque nosotros hace nos parte de lo que gustaría. debemos hacer. Sí, Liliana, a nosotros nos gustaría, y siempre yo le había dicho a Tilia, que qué bueno sería que pudiéramos comparar, por ejemplo, la licenciatura de matemáticas de la Universidad del Quindío con la licenciatura nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos un perfil por cada uno de los programas y por cada una de las facultades. Entonces, muy seguramente vamos a encontrar divergencias, pero también vamos a encontrar puntos en común y vamos a encontrar estrategias que nos ayuden a las dos universidades. Excelente. Y que parte de lo que también nos piden es hacer trabajo cooperativo y colaborativo y en red con otras universidades. Entonces, eso sería un aspecto que nos favorecería a ambos. Sí. De verdad, Genial. muchísimas gracias. Y Excelente. y los proyectos de aula son magníficos. Ujú. Perfecto. Por acá por el chat nos Este, dice Edwin que si se preguntan que comparten, si por vamos favor, a las compartir. diapositivas. Sí, claro, claro. Nosotros las compartimos, se las enviamos. Yo ya tengo tu WhatsApp, entonces yo te lo envío a ti, a Ah, Liliana. bueno, Bueno, señora, muchas yo gracias. te Y digo yo sí de pronto ti, tengo una pero inquietud así bueno, pequeña, es si de pronto dentro de esa caracterización que hicieron, hay estudiantes que combinen esos estilos, o sea, que no necesariamente estén en sí. uno, sino que tengan dos. Pues, tenía como esa inquietud. Sí, 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 hay efectivamente. veces, hay Encontramos. estudiantes que, por ejemplo, tienen 17 en uno y 17 en el otro. Entonces, en ese cuestionario que Mm, nosotros dice, si usted tiene por encima de o por debajo de, esa es su predominancia. Entonces, hubiera sido interesante que alguno nos mostrara algún resultado para poderles decir, porque si tienen dos, y eso es lo primero que nos preguntan los estudiantes, entonces
allí en el cuestionario dice, si usted está por encima de tal, es tal cosa, si está por debajo, es tal cosa, y entonces ese va a ser su predominante entre los dos que salieron igual. Sí, por Sí. ejemplo, tú puedes ser reflexivo teórico. Terminas Ujú, teniendo los dos predominantes. Yo he tenido casos de estudiantes que se manejan magníficamente equilibrados. Es decir, que tienen un resultado muy parecido en los cuatro estilos, que aprenden igualmente de las cuatro formas. Es decir, no habría ninguna dificultad en ninguno de los cuatro estilos. Así que son estudiantes que tú puedes poner, ¿verdad? Como fichas en cualquiera de las actividades. Te van a resultar Exacto, y te van a hacer exacto. éxito en todo. ujú. Perfecto, no, excelente. Bueno, doctoras, entonces muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, su disposición, por apoyarnos en este proceso en el programa. Qué pena y las dificultades técnicas al comienzo, pero bueno, sabemos que desde lo virtual siempre a veces sufrimos por esa parte, pero muchas gracias, excelente la conferencia. Gracias a No, todos los pero asistentes salimos, y a los profesores y estudiantes, y qué bueno, pues a partir de hoy establecer pues esas redes Así. de cooperación académica, investigativa, de extensión que podemos desarrollar de aquí en adelante. De verdad, muchísimas gracias. Acá en el Quindío, la universidad está con las puertas abiertas también cuando quieran venir acá en el programa, lo que necesiten. Entonces, que Dios Gracias. las bendiga y muchas gracias a todos por todo. Una feliz noche. Muchas gracias. bueno, Gracias. gracias a ustedes. Bueno, hasta Chao, luego. chao. Muchas gracias. La grabación ustedes no la pueden enviar. Ah, sí, señora. El director del programa la estaba pues grabando y yo les envío a los correos el link de la grabación con la contraseña. Claro que sí. Correcto. Perfecto. Ujú. Ok, Muchas Y gracias. también le voy a ok. decir a los profesores que hayan Listo. diligenciado los Y yo, cuestionarios, enviarles al correo los cuestionarios diligenciados o a los ok, estudiantes. Sí, y antes listo. que les vamos a Muchas compartir gracias. Hasta luego. les vamos a compartir el documento. Ah, bueno, Chaito. señora. Se los agradecemos. Un abrazo muy Sí, grande. Feliz noche. Bueno, Dios los bendiga. gracias. Hasta Igual. luego. Hasta Gracias. luego. bueno, gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias. Liliana Patricia Ospina, Sí, señora Liliana Patricia Ospina para Marulanda. guardar el WhatsApp. Sí, es para guardar su WhatsApp porque no tenía el nombre. Ujú. Muchas gracias, Ok, doctora. Yo también ya tengo acá gracias. el de ustedes, la doctora Bueno, Meira hasta también me luego. lo compartió. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Gracias. Ah, bueno. ¿Verdad? Es que es muy interesante. Sí.